Hola a todos, bienvenidos a este programa Yoga para Todos, un programa y un lugar donde empezamos y terminamos el día con paz. Y hoy vamos a buscar la perfección en la mente, la perfección que siempre ha estado ahí, porque tú eres perfecto, aunque no lo creas, solo que tienes que encontrar ese lugar y ese estado en la mente. Así que empezamos y vamos a la siguiente. Amigos, hemos trabajado 4 días sobre la plenitud. Hoy es el 5º día de estas prácticas, el último. Y hoy quiero develar el misterio de todo este esfuerzo que hemos hecho. Estamos buscando la perfección. Tenemos algo dentro de nosotros mismos que, aunque ustedes no lo quieran, sí es perfecto y es increíble. Y lo han sentido en esos días, cuando logras la quietud, cuando logras y reconoces la plenitud que está en ti, ese estado, cuando no necesitas cambiar nada, cuando no tienes que controlar nada, resulta perfecto. Y eso es lo que quiero que se lleven de esta semana de prácticas. Y hoy vamos a hacer esto, y a través de la sesión de yoga van a trabajar la apertura, que en la mente se traduce de la misma manera. La apertura es ese estado en la mente donde no juzgas, no controlas, no insistes en nada, porque todo, tal como es en ese momento, está perfecto. Así que yo los dejo en este momento con Fredel Kohab y las prácticas de la apertura, y luego regresamos para meditar. Hola amigos de Yoga para Todos, nuevamente soy Fredel. Hoy es el último día que vamos a estar juntos, los voy a extrañar muchísimo. Les agradezco por su tiempo, su cariño y su apreciación en este espacio de Yoga para Todos. Vamos a hacer hoy mi elemento favorito de yoga, que es el elemento del esfuerzo y la disciplina. A través del elemento del esfuerzo y la disciplina es que de verdad podemos adquirir una verdadera transformación en todo lo que queramos, en todo lo que soñamos. Siempre todo lo que queremos es producto de nuestro esfuerzo. Nosotros tenemos que ser los que vamos dando un pie detrás del otro y nadando en la dirección que nosotros queremos y que nuestros sueños están. Entonces vamos a empezar siempre con un saludo al sol. Inhalando, llevamos las manos hacia arriba. Exhalando, llevamos las 2 manos hacia el piso. Flexionando hacia adelante. Inhalando, alargo el abdomen. Y exhalo, voy hacia atrás. Chaturanga Dandasana, manteniendo los hombros en la plancha, encima de las muñecas. Flexiono los codos hacia atrás. Inhalamos, perro boca arriba. Despeguen las rodillas del piso. Exhalo atrás, perro boca abajo. Voy a llevar la pierna derecha hacia arriba. No tiene que subir tanto, nada más súbanla hasta donde ustedes se sientan cómodos. Y voy a llevar la rodilla hacia el codo derecho. Y ahí sostengo. Voy hacia arriba y hacia atrás. Y llevo la rodilla hacia el codo izquierdo. Llevo la rodilla hacia arriba y hacia atrás. Voy hacia la punta de la nariz, sostengo ahí. 1, 2, 3, voy hacia arriba y hacia atrás y despacito suelto. Cambio de lado, pierna hacia arriba y hacia atrás y voy primero hacia el pie cruzado. 2, 3, arriba y atrás. 1, 2, 3, arriba y atrás. Voy hacia la punta de la nariz. 1, hombros encima de muñecas siempre. 2, 3 y regresamos los hombros hacia arriba y hacia atrás. Y exhalo. Camino o brinco para quedar sentados. Tomamos un par de respiraciones, dejando la frente sobre las rodillas. Recupérense. Ok, siguiente ejercicio. Navasana se conoce tradicionalmente como la postura del barco. Podemos hacerlo aquí nada más, chiquito, despegando los pies del tapete o elevando un poco los talones del piso, buscando un ángulo de 90 grados entre nuestros tobillos y nuestras rodillas.
Las manos derechitas y ahí respiramos. 2, 3, 4 y 5. Respiramos al inhalar y exhalamos, bajamos la frente al piso. Tomamos 2 respiraciones aquí y nos incorporamos una vez más en la inhalación. Volvemos a repetir. Podemos hacerlo igual que el anterior o ir incrementando los niveles según como vayamos trabajando. Puede ser también con las piernas estiradas, llevando la mirada hacia los dedos de los pies y ahí respiramos. 2, 3, 4, 5. Cruzo las piernas, inhalo, alargo la espalda y exhalo, bajo. Inhalo, subo despacito y exhalo ahí. Me voy a acostar de ladito, así, sobre el antebrazo y voy a apoyar un pie atrás de mí, el otro pie apoyando el borde externo del pie. Y ahí voy a subir la pelvis, llevando la mirada hacia arriba. 2, 3, 4 y 5. Esta podría ser la variación básica y si quieren ir un nivel más arriba, entonces lo hacen sobre la palma. Aquí. Puede ser con el pie acá atrás o con el pie encima. 2, 3, 4 y despacito bajo, me siento. Cambio de lado. Hago la variación. La primera variación es me acuesto de ladito, apoyo la pierna por atrás, llevo la mirada hacia arriba y ahí subo 1, 2, 3, 4 y 5 y luego la siguiente sería sobre la muñeca. Puede ser igual, con el apoyo de atrás del pie o un pie encima del otro. 2, elevando la cadera. 3, 4 y 5, despacito. Me siento y salgo. Todos estos elementos son posturas de fuerza. Obviamente se van a ir construyendo poco a poco con la práctica. Este me encanta. La postura representa como un halcón a un águila. El halcón es un animal de fuego también. Entonces voy a cruzar las piernas una encima de la otra. Si no cruzan las dos piernas encima de la otra, nada más así. Y con las manos voy a empujar las piernas hacia abajo y con las piernas voy a empujar hacia la cara. Entonces es una doble tracción. Las manos van hacia abajo, las piernas van hacia arriba. El abdomen hacia arriba y ahí presiono fuerte. Presiono, presiono, presiono. 2. Presiono. 3. Tratando de bajar la parte media de la espalda al piso. 4. Y 5. Relajo, suelto. Puedo separar las piernas haciendo una diosa para recuperarme y relajar el abdomen. Y despacito cambio de lado. Junto las piernas, cruzo por encima. Igual pueden quedarse así, acuérdense, no es tan importante que crucen el pie de atrás. Con las manos voy a empujar fuerte, fuerte, fuerte para abajo. Con las piernas fuerte, fuerte para arriba. ¿Okay? Fuerte arriba. 2, 3. Manden la espalda baja hacia el piso. 4. Tome fuerte. Y 5. Descanso, postura de la diosa. Y ahí respiro. Ok, cuando hayan terminado esta secuencia la pueden repetir 2 veces de cada lado o 3 veces de cada lado. Se sientan despacito. Okay. Y vamos nuevamente hacia una plancha. Entonces, ahora vamos a apoyar las rodillas en el piso y vamos a bajar la barbilla hacia el piso. Aquí, pegando el pecho y la barbilla.
Si puedo, puedo despegar las rodillas del piso y sostener los tobillos. Y ahí sostengo. 1, 2, 3. Con los talones igual, empujen para abajo. 4 y 5. Es como si hicieran, más o menos es como si hicieran una sentadilla, pero con mucha tracción. Y repito, rodillas hacia el piso, bajo, barbilla y pecho. Flexiono tobillos. Los tobillos van a empujar en la dirección hacia el piso. Tomo los tobillos y empujo dirección hacia el piso. 3, 4 y 5. Salgo por perro boca arriba. Exhalo atrás. Perro boca abajo. Camino o brinco. Separo los pies al ancho del mat, ligeramente a 45 grados hacia afuera, y busco alinear mi postura o ponerla de la forma más derecha posible. Y ahí voy a llevar una mano diagonal hacia abajo y la otra hacia arriba, y envuelvo la pierna por detrás. Y ahí llevo la mirada hacia atrás, respiro ahí. Puede ser que empiecen a sentir que las piernas queman un poquito, y es normal. El yoga nos enseña a no resistirnos y a trabajar con estas incomodidades, a relacionarnos con ellas desde una forma más pacífica, con mucho, mucho amor y compasión a nosotros mismos. Cambiamos de lado. 3, 4 y 5. Despacito, regresamos. Alargamos una vez más la columna, sostenemos en Malasana. Cuando estamos en una postura que nos genera incomodidad, es importante poder tener espacio para regresar al centro. Desde aquí nos volvemos más resilientes, nos relacionamos mejor. Despacito me siento y por último hago una postura de relajación. Puedo ir hacia adelante. Aquí soltando, relajando, dejándonos fluir con la gravedad. Me dio mucho gusto compartir este espacio de yoga con ustedes. Muchísimas gracias. Mi nombre es Fredel Kohab. Namaste. Gracias. Vamos a dar inicio a esta siguiente sesión de nuestro programa y vamos a continuar con las meditaciones sobre la plenitud que nace de la mente quieta, sobre ese estado lleno de un néctar extraordinario que nos hace sentir mejor físicamente, emocionalmente. Se expande por todo el cuerpo, pero también por las distintas áreas de nuestra vida. Uno cuando con calma afronta las cosas, esas lucen diferentes y son diferentes. Vamos entonces a hacer la experiencia de sentir la plenitud que se expande. Mantén tu espalda recta. Recuerda tener los hombros abiertos, el corazón abierto, la mente que no juzga. Cierra los ojos y vamos a empezar. Lleva la atención a tus respiraciones. Siente el aire como entra y sale, respira normalmente.
Y ahora vas a tomar 3 inhalaciones muy suaves, muy invitadoras, muy suaves, y vas a soltar el aire al final por la nariz. Inhalo. Suelto. No tomes demasiado aire. Inhalo. Siente cómo se expande en tu cuerpo. Suelto. Última vez. Suelto. Y ahora deja que tu cuerpo lo haga. Tu cuerpo respirando tú. Mira cómo el cuerpo toma y exhala, toma el aire y lo suelta. El proceso es muy pequeño, pero suficiente para enriquecer a cada una de tus células. No necesitas más. Confía en esa expansión de ese poco aire que tomas, porque llega a cada una de las células de tu cuerpo. Y cada exhalación comienza en las células. Y con cada exhalación liberas todo aquello que ya no necesitas. Ahora mira tu cuerpo. Tu cuerpo no se mueve, no necesita cambiar. Acéptalo y disfruta de ese momento de quietud. Surge experiencia de vastedad, experiencia del cuerpo espacioso, no limitado. Pero detrás de esta también surge la experiencia de plenitud. Casi invisible, pero ahí está. Plenitud porque en este momento no necesitas nada, hay un bienestar. Siente como ese bienestar, esa plenitud, ausencia de carencias, enemigos, demonios de tu mente. Ese bienestar, esa calidez, esa plenitud se expanden en tu cuerpo. Están en todas las direcciones de ti, arriba y abajo, derecha e izquierda, en el centro y en las periferias. Y esa plenitud se expande, la notas también en todas las áreas de tu vida, no solo el cuerpo. Aún las áreas difíciles donde hay dolor, sufrimiento, donde hay enemigos, en ese momento hay quietud y plenitud. No surge nada. Observa cómo crece y se fortalece, sostiene. No hay nada que destruya eso, tu plenitud. Estás en tu casa, estás en la mente quieta,
mente clara, que te muestra la plenitud, perfección de este momento. Pero esa perfección eres tú, porque la mente es tuya. Refúgiate ahí, estás contigo. Nútrete, permite que se expanda en todas las direcciones ese bienestar. A donde mires, ahí está. Aunque quieras invocar pensamientos negativos, en esa quietud no tienen fuerza, no tienen lugar donde echar raíces. Aparecen y se van. Con calma disfruta de la quietud que devela la plenitud y perfección en tu mente. Hola amigos de Yoga para Todos, ¿qué tal? Soy Fredel Kohab. Ya se acerca el fin de semana, qué buena noticia. ¿Sabían que dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo lugar, en el mismo momento de tiempo? Esto es una súper noticia. Les voy a explicar por qué. Porque dos pensamientos no pueden ocupar en el mismo momento, el mismo lugar, en el mismo espacio en tu mente. ¿Sabías que tú tienes el poder de enfocar tu atención en el momento preciso que tú lo decidas en lo que sea que tú quieras? Lo único que necesitas es concentrarte y tener la disciplina de dirigir tu atención hacia donde tú la quieras llevar. Uno de los muy buenos ejemplos para hacer esto es tomarte un break, literalmente. Tomarte esos 5 minutos para desconectarte de lo que sea que estés haciendo y darte 5 minutos para ti, para moverte del lugar, para mover tu atención. Si estás en tu oficina, salte a dar una vuelta. Si estás en el trabajo, tómate un té. Si no tienes forma de cambiar de escenario, entonces quédate en donde estás, pero cambia y ten la opción de cambiar tus pensamientos. Ten la opción de poder hacer esta modificación. Saber que puedes hacer estos cambios es muy liberador, no solamente con todo lo que está pasando allá afuera, sino con todo lo que está pasando acá adentro también. Estos pensamientos recurrentes que a veces son de mucho estrés o autodestructivos o de apegos o de toxicidad en nuestras relaciones, tenemos que aprender a soltarlos y a modificarlos cambiando nuestra atención, llevándolo a donde sí somos productivos, siendo eficaces, teniendo el corazón completo y pudiendo compartir y relacionarnos con la realidad desde este lugar, desde un lugar fresco, desde un lugar donde yo decido. Mi nombre es Fredel Kohab, esto fue Yoga para Todos, muchísimas gracias, feliz fin de semana, disfrútenlo mucho, pásenla bien. Hemos terminado 5 días de trabajo para llegar a descubrir que la perfección está en el corazón de cada uno de nosotros, en nuestra mente, corazón. Este es el regalo para ustedes y para mí también, para cada uno de nosotros, pero de ti depende si lo vas a buscar, si vas a acudir a este lugar o no. Ya sabes que está ahí, de ti depende si lo cuidarás, lo vas a cobijar o lo vas a dejar, y ese espacio perfecto llenarás con otras cosas. Mientras más veces acudes a esa casa, a ese refugio donde existe quietud y esta plenitud y perfección, más fácil será para ti entrar las veces que sea necesario. Así que no lo pierdas, está ahí contigo.